Bienvenidos hermanos a este su programa Pescadores de Hombre. Hoy vamos a tener un tema muy importante sobre lo que es la vocación y cómo los seminaristas de nuestro Seminario Mayor San Pedro Apóstol se están preparando para ir a ese pueblo que le está esperando. Pues hoy nos acompaña nuestro hermano Robert Muñoz, Juan Ramón Montalbán y su servidor José Iván Aguilar Parrales, y juntos pues vamos a tener algunos invitados entre nosotros para que nos expliquen un poco más a profundidad lo que es en qué se forman los seminaristas en nuestro Seminario Mayor San Pedro Apóstol. Ellos son el Padre Francisco Solano, que nos va a hablar sobre tres áreas de la formación: el área humana, el área intelectual y el área pastoral. Y también vamos a tener entre nosotros al Padre Omar Carrillo. Él es el director espiritual de este Seminario Mayor San Pedro Apóstol y nos va a hablar sobre la área espiritual. En estas cuatro áreas, entonces nosotros pues nos formamos en el Seminario Mayor San Pedro Apóstol, pero queremos que ustedes también, como teleaudiencia que nos están sintonizando en sus hogares, nos conozcan y conozcan en qué nos formamos, qué es lo que hacemos nosotros, los seminaristas del Seminario Mayor San Pedro Apóstol, dentro del seminario. Amigos televidentes, hoy vamos a tratar una temática muy importante que es las áreas de la formación en el Seminario Mayor San Pedro Apóstol. Esas áreas son la humana, intelectual, pastoral y espiritual. Tenemos hoy entre nosotros al Padre Francisco Solano. Él es el rector de este Seminario Mayor San Pedro Apóstol y nos va a compartir un poco sobre la área humana, intelectual y pastoral. Bienvenidos, Padre, a este es su programa Pescadores de Hombre. ¿Qué nos puede decir usted acerca de primeramente vamos a ver la área humana? Bien, antes de comenzar yo creo que debemos aclarar de dónde salen estas cuatro áreas pastorales. Nacen de una iniciativa del Papa Juan Pablo II en una carta que escribió sobre la formación en los seminarios y que hablaba de las áreas de formación en todos los seminarios, y se trata de la carta Pastores Dabo Vobis. Y en esa carta después se hizo oficial para toda la iglesia que pensáramos en la formación de los seminaristas e incluso de los laicos en estas cuatro áreas. Decía José Iván, empezábamos con el área humana, porque es como la base, el fundamento de todas las otras áreas en la formación. Después de que conversemos aquí con los seminaristas sobre estas tres áreas, va también el Padre Omar a abordar el área espiritual en la formación, porque él es el encargado de esta área en nuestro Seminario Mayor San Pedro Apóstol. ¿Y qué nos brinda el seminario a nosotros seminaristas, verdad, en esta área humana, Padre? Bien, pues cuando hablamos de área humana en realidad estamos hablando de varias cosas. Hablamos de la capacidad de los seminaristas, de los formandos para la relación con sus compañeros, es una de las tantas áreas de la formación humana. También hablamos de la formación para el trabajo. Incluso podríamos decir también que se trata también de aprender la forma de recrearse, de renovarse en las fuerzas en medio de la labor pastoral que estos jóvenes en el futuro, cuando sean sacerdotes, van a tener también. Entonces hablamos también de la formación afectiva. Todo esto entra dentro del área de la pastoral, de la formación en el área humana de la formación. Padre, ¿cuáles son las dificultades que ustedes pueden encontrar en esta área humana? Bien, pues cuando hablamos del área humana podemos encontrar algunas dificultades. La mayoría de nuestras familias, desgraciadamente hoy, son familias desintegradas. Entonces nuestros jóvenes tienen que a veces reeducar su afectividad, aprender de nuevo el rol de la figura paterna, materna, aprender a relacionarse también como hermanos. Tienen que hacer una reestructuración de su personalidad en estas áreas psicológicas que pueden haber sido dañadas o que pueden simplemente necesitar llegar a una mejor maduración. Una de las dificultades que tenemos en la formación humana es las deficiencias que hay en la familia de cada uno de nosotros. Sin juzgar, ¿verdad? No estamos diciendo que estas familias hayan sido malas, pero sí que debemos tomar en cuenta esa base, ese punto de partida, para que nuestros jóvenes después, al ser sacerdotes, puedan relacionarse normalmente con sus feligreses. Esa es una de las dificultades. Otros jóvenes no han tenido tal vez una experiencia de trabajo antes de entrar al seminario, una experiencia de trabajo remunerado. Entonces necesitan también aprender a tener unos horarios de trabajo, a rendir
adecuadamente en el trabajo, a ser responsables de sus labores cada día. Padre, ¿qué medios utiliza el seminario, mejor dicho los formadores, para ayudar a los jóvenes en este trabajo de, por ejemplo, familias desintegradas, o conocer al joven, mejor dicho, para así ayudarle en su formación humana? Bien, habría como distintas formas de ayudar en este campo de la formación humana. Una parte está incluida dentro del eje académico. Hay clases de psicología, clases de sociología que ayudan al joven a descubrir sus deficiencias, sus necesidades. Pero también yo digo que lo más formativo es la convivencia diaria, es también otra forma de incrementar este campo de la formación humana. La convivencia diaria, el trabajo en los pequeños grupos, cada curso va formando su propio estilo, su propia manera de vivir la vida comunitaria, el trabajo diario de cada día también, el tener un área del seminario que limpiar, eso también hace que se vaya formando. Es un trabajo lento de 8 años, aquí viviendo en el seminario, más el año del seminario menor, en que el seminarista va adquiriendo los hábitos necesarios para desarrollar su personalidad, siempre teniendo como referencia a Jesucristo, que es el modelo de hombre perfecto. Entonces quiere decir que esta área es una área que se prolonga durante toda la formación, ¿verdad? Desde el inicio, que uno inicia el seminario menor. Bien, todas las 4 áreas en realidad son como ejes transversales, que van atravesando toda la formación desde el momento en que el muchacho entra a nuestro seminario, en el seminario menor y después en el seminario mayor, hasta el momento de su ordenación. Y podríamos decir más también, porque ahora la iglesia promueve la formación permanente. Después de que se ordenan sacerdotes, por un transcurso de más o menos 5 años, nuestro obispo los acompaña mensualmente, tienen sus reuniones de formación con el obispo, y después cada uno de nosotros es responsable también de la propia formación. Yo creo que es importante también ver que en este campo de la formación humana está la formación moral. En la formación permanente también nosotros tenemos como sacerdotes nuestros cursillos, donde nos vamos actualizando de problemas actuales, problemas como el aborto, problemas de terapia familiar, problemas de delincuencia, de globalización, problemas de economía incluso. Todo esto es parte de la formación humana. Entonces que es una cosa más de conciencia, ¿verdad? También, sobre todo de los muchachos, formando. Bueno, precisamente ayer en clases estábamos hablando de Aristóteles, y Aristóteles habla de que después de 5 etapas de formación hay una etapa fundamental, dice él, que es la formación liberal, porque libera las potencialidades del ser humano, y que incluso Aristóteles dice que son parte del ocio de toda sociedad. Para recrearse hace falta crecer culturalmente y crecer artísticamente y en todos los campos. Entonces esa parte es lo que la iglesia también ahora repite en sus documentos. El primer responsable de la formación es el propio formando. Los demás acompañamos en la formación de nuestros futuros, de nuestros candidatos al sacerdocio. Bueno, esta ha sido un poco el compartir sobre el área humana. Luego de una breve pausa vamos a seguir con ustedes compartiendo el área intelectual. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo soy el buen pastor, doy la vida a mis ovejas.
Gracias por continuar con nosotros, amigos televidentes. Este es su programa Pescadores de Hombres. Y como hemos venido hablando, ¿verdad?, ya de la área humana, ahora vamos a hablar de la área intelectual con el Padre Francisco Solano, rector del Seminario Mayor San Pedro Apóstol. Bien, pues antes de que continuemos, hemos dicho ya que las 4 áreas de la formación son ejes durante toda la formación, y también si ahora estamos hablando por partes, no significa que estén totalmente separadas, sino que forman todo un conjunto. Se habla de formación integral hoy también en los medios de pedagogía, en la iglesia. Entonces, una área, crecer en un área es también crecer en todas las demás, y además esta formación no es es una formación para la vida, para cuando nuestros jóvenes salen del seminario. No es una formación para estar aquí. El día más feliz del seminario es cuando los seminaristas se van, aunque parezca algo así que nos golpea, ¿verdad? Pero en realidad nuestra meta es formar sacerdotes para esta sociedad. Y por eso, al mismo tiempo que los jóvenes trabajan su área humana para vivir en relación con el mundo en el que estamos, incluso en áreas de economía, de sociología, de psicología, trabajan el área académica. Bíblicamente hablando, San Pedro dice que nosotros tenemos que aprender a dar razones de nuestra fe y de nuestra esperanza. Entonces la formación de los jóvenes va en esa trayectoria. Empieza en el seminario menor con un año introductorio, y luego de ese año introductorio nuestros jóvenes vienen al seminario mayor y estudian 4 años de filosofía. ¿Para qué? La respuesta de Juan Pablo II a mí me parece la más acertada y más hermosa. Dice que durante estos años de filosofía nuestros seminaristas deben aprender a ser personas que veneran la verdad, personas que están realmente imbuidas de ese espíritu de búsqueda de la verdad y que son honestas consigo mismos. Entonces la filosofía lo lleva a nuestros jóvenes a vivir esa dimensión de relación con la verdad, que es indispensable para después formar al hombre creyente durante los años de la teología. Entonces tenemos la filosofía, que es búsqueda de la verdad, y la teología, que es formar al hombre creyente en todas sus dimensiones, como digo. Así en la filosofía tenemos los tratados de filosofía, aparte de otra formación académica en el área de las lenguas, por ejemplo el latín, el inglés, el español, y tenemos también formación que ayuda a su formación humana, la psicología, la sociología, aparte de las materias propiamente filosóficas. Y luego durante la teología también tenemos, aparte del estudio de la Biblia, de la historia de la iglesia, el derecho canónico, también materias que les forman para la pastoral, para poder ellos después, cuando salgan a las parroquias, desenvolverse en el medio en que están. Son como los 2 grandes bloques de la formación intelectual, y que, como vuelvo a repetir, no hay que verlas separadas de lo demás. El hombre que venera la verdad tiene que ser un hombre bien formado, con sus bases humanas bien formadas. Y el teólogo también tiene que ser un hombre espiritual. Entonces van conectadas con las otras áreas de la formación, el área pastoral, el área espiritual y el área de la formación humana. Es importante saber esto, Padre, porque, por ejemplo, a mí me ha tocado muchas experiencias a veces con las personas que nos preguntan qué hacemos en el seminario. Sí, porque ellos piensan que tal vez pasamos todo el día rezando y nos dedicamos solo a la oración. Pero como usted nos dice ahorita, ¿verdad?, nos dedicamos también a lo que es el estudio, a profundizar un poco el magisterio de la iglesia. Padre, bueno, antes de seguir con lo que estaba diciendo José, yo tenía una inquietud. Sabemos que nuestra educación en Nicaragua, tanto en los colegios, en las escuelas, en las universidades, no es una formación integral. Y nosotros venimos de esa realidad, venimos de esa formación, ya sea que hayan pasado, ya sean profesionales, tengan una licenciatura y vienen al seminario, o vienen de 5º año, no tenemos esa formación integral que se da aquí en el seminario. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son los esfuerzos que realiza el seminario para llenar esos vacíos que la educación del Estado de Nicaragua deja, y a la hora de llegar aquí nosotros traemos? Bien, nosotros notamos ciertamente el año introductorio es una iniciativa también del Papa Juan Pablo II, se le llama el año propedéutico, y parece que no es solamente una situación de Nicaragua. A nivel mundial
nuestra cultura ha tenido una ruptura con la filosofía occidental tradicional, con los valores de la familia. Entonces, a nivel mundial, la Iglesia ha propuesto hacer un año propedéutico como para ir llenando esos vacíos que la educación académica normal que da el Estado ha ido dejando en la formación de nuestros jóvenes. Pero esto es un proceso largo y no todos tienen las mismas necesidades. Así como ciertamente vemos que hay deficiencias, por ejemplo, en el área de las lenguas, del español, para poder después adentrarse en el latín o en otras lenguas extranjeras modernas. También hay deficiencias que en el camino se van detectando y que hay algunos jóvenes que necesitan un tratamiento especial. Cuando algún joven en nuestro seminario necesita un tratamiento especial, nuestro obispo también ha buscado otros medios para ir complementando esa formación. Por ejemplo, tenemos la asistencia de una psicóloga que también nos ayuda, nos colabora en el proceso formativo, tanto dando clases de psicología, como también a ella se le refieren algunos casos que creamos que necesitan realmente un mejor acompañamiento. La misma psicóloga también realiza a veces visitas a los hogares y tenemos algunos encuentros de familia en el seminario, con por lo menos alguna pequeña charla que sea que trate de rellenar esa formación familiar que tal vez nuestros jóvenes no han tenido hasta el momento del ingreso en el seminario. Padre, y qué bien que usted aclaraba el sentido del por qué las dos etapas en la formación, tanto de filosofía como de teología, lo que decía anteriormente. Y bien porque, así como decía José Iván, que él ha tenido distintas experiencias de personas que creen que aquí solo vivimos rezando y nada más, y orando y orando y nada más. Hay personas, por ejemplo en mi experiencia, que dicen, cuando uno le dice, estudiamos filosofía y le mencionamos las clases que nosotros estudiamos. Y entonces, ¿pero para qué? Preguntan. ¿Para qué? Si ahí ustedes lo que van a hacer a los ambones, lo que van a hacer a las iglesias es hablar de Dios. Sin embargo, como que hacen esta separación de esta realidad. Bien, él decía nuestro obispo en su mensaje sobre la comunión, decía que el hombre creyente tiene que ser un hombre que educa su mirada, y creo que cogió la expresión del Papa Francisco. Hay tres miradas, la persona tiene que tener, o cuatro tal vez, la persona tiene que educar su mirada para orientarla hacia Dios, para orientarla hacia el mundo y para orientarla también hacia el prójimo y hacia la iglesia. Entonces, este es un momento, el momento de la formación de que nuestros jóvenes adquieran una nueva visión sobre Dios, que tal vez viene también maltratada, en el sentido de que tal vez han venido hasta aquí pensando solamente en un Dios justiciero, lejano, necesitan aprender una visión de Dios cercano y misericordioso. Necesitan también formar una visión sobre el mundo, sobre las cosas, poder juzgar rectamente sobre los acontecimientos y las personas. Eso lo dice el Concilio Vaticano II también. Y una nueva mirada también sobre la iglesia. Entonces el joven que está aquí está no solamente para educar su mirada en un sentido, sino para educarlo en los tres sentidos. Hacia Dios, hacia el mundo y hacia la iglesia. Y yo diría también hacia sí mismo. Nosotros tenemos a veces una visión errada de nosotros mismos. Y muchas veces hay que volver a reconstruir esa visión que tenemos sobre nosotros mismos para que seamos realmente personas en plenitud, que podamos dar lo que el Señor realmente nos ha dado como don. Vamos a hacer una pequeña pausa entonces para seguir continuando con este su programa Pescadores de Hombres en esta temática que estamos tratando el día de hoy, que creo que será de mucho provecho para todos nosotros. Conozca primero su fe católica, programa conducido por el Padre Pedro Núñez de la Arquidiócesis de Nueva Orleans. Esta serie ofrece respuestas concretas e interrogantes sobre la fe católica que plantean los fieles que se comunican con el programa. Ahora puedes verlo a través de Cristo TV, el canal de la nueva evangelización. Gracias por continuar con nosotros, amigos televidentes. Este es su programa Pescadores de Hombres. Pues ya hemos hablado un poco sobre la teoría del área humana, del área
intelectual, y ahora vamos a hablar sobre la práctica, cómo nosotros ejercemos en la práctica también algunas de estas cosas que aprendemos dentro del seminario, y en las parroquias las vamos a poner en práctica, como es la área pastoral. Bien, volvemos a insistir sobre la idea de que no son áreas separadas. También dentro del área académica está el área pastoral. En las clases de filosofía, por ejemplo, se ve pastoral fundamental, y en las clases de teología también tienen pastoral especial, y tienen también otras que serían teología aplicada. Al mismo, por ejemplo, cuando estudiamos ecumenismo, es una forma de aplicar ya la teología a un campo de la pastoral. Cuando estudiamos misionología, también es una forma de aplicar la teología al campo de la pastoral. Y así pues hay dentro del área académica también hay una formación para aplicar la teología al campo de la vida práctica, no solamente que sea una teología de laboratorio, de un lugar especial, de una clase dirigente privilegiada que no tiene acceso a la realidad, al pueblo de Dios. Entonces, en el área de académica está el área pastoral integrada, pero además de estar integrada en el área académica, tenemos propiamente un área de práctica de la pastoral. Nuestros jóvenes salen todos los fines de semana, sábados y domingos, salen a realizar labor pastoral en las parroquias, y en esta labor pastoral que ellos realizan en las parroquias, este año están privilegiando el área de la catequesis. Por ejemplo, el año pasado, en los meses de diciembre y enero, todos nuestros seminaristas, junto con algunos laicos de las parroquias, estudiaron un curso de catequesis Montessori. Y en ese curso de catequesis Montessori se prepararon para la labor pastoral de este año, que es tratar de implementar en todas las parroquias la catequesis de los niños de 3 a 6 años. Aparte de esta experiencia, pues en las parroquias colaboran, en las comarcas donde no hay sacerdotes, ayudan en la liturgia de las parroquias, en la formación de los catequistas, en la formación de los grupos juveniles. Cuando viene en diciembre pasan 15 días trabajando también en algunas comarcas de nuestra diócesis que necesitan una especial atención a criterio de nuestro obispo. El Semana Santa también pasan ayudando en las parroquias, y se integran también al proceso de la misión diocesana. Creo yo que más o menos sabemos en lo que consiste la misión: intercambio de parroquias, nuestros jóvenes visitan casa por casa, y luego del visiteo casa por casa, entonces se abren las casas de misión, luego se hacen los retiros de evangelización para formar las comunidades dentro de las parroquias. Entonces nuestros jóvenes en el área académica aprenden intelectualmente cómo llevar ese proceso de la formación de las comunidades de nueva evangelización, y van aplicándolo también en estos tiempos especiales de pastoral que nosotros llamamos durante el curso lectivo. Yo supongo, padre, que este tipo de práctica o mandar a los muchachos así también implica algunos o riesgos o dificultades, podríamos llamarle así. ¿Qué le ha parecido a usted? ¿Qué se le ha presentado? Ciertamente, yo digo que al inicio yo era un poco reticente también a esta práctica de la pastoral. Me parecía que era un riesgo, decía Robert. Un riesgo en el sentido de que tal vez no están suficientemente maduros para afrontar situaciones. Los jóvenes no duermen muchas veces en las casas curales, duermen en las casas con la gente, comparten la vida de la gente, en lugares donde no hay sacerdote incluso. Pero con el tiempo me he ido convenciendo de que en realidad es una formación para la vida. Ellos tienen que irse midiendo y aprendiendo que la vida que van a tener es esa vida, y que en esa vida ellos tienen que aprender a integrar todas las áreas. Cuando ellos van de pastoral también tienen que tener siempre presente que hay que tomar su tiempo para orar, no solamente para hacer cosas, sino que dentro de eso hay que aprender a integrar la oración con la vida de apostolado, con la vida de misión. Tienen que aprender a integrar también sus tiempos de lectura, de reflexión personal con la vida pastoral. Y esa es parte de este proceso de formación. Son 8 años en que el joven, acompañado, porque siempre
En el seminario pues se les pregunta cómo va la pastoral, en comunicación con los párrocos, va aprendiendo a formar el pastor. Pero el pastor no es solamente el que hace cosas, sino el que mantiene su mirada en Dios, en los hermanos, en sí mismo, en el mundo que lo rodea. Y ahí va aprendiendo a formar el pastor verdadero, que no es solamente hacer, como digo, sino que es ir formando el ser para traslucir realmente la misericordia de Dios. Y su experiencia, padre, así a ámbitos generales, pues su experiencia como rector de esta casa de formación, ¿cómo ha sido el acompañamiento de nosotros los seminaristas en esta área? Bueno, para mí ha sido una experiencia, he sido formador de seminarios por mucho tiempo, llevo ya como 17 años trabajando como formador de seminarios, pero siempre la experiencia es nueva. Cuando nuestra diócesis decidió tener su propio seminario aquí en la diócesis y el Monseñor Jorge me pidió este servicio, realmente pensé que era un gran reto. Formar un seminario diocesano para la diócesis en que vivimos, para esta realidad, exigía también de mí una integralidad de mi formación permanente, porque tenía que tener la vista puesta en los jóvenes y en la diócesis, formar para ese lugar donde ellos van a vivir su vocación. Entonces significaba para mí un identificarme más con la diócesis, un comprender mejor los problemas de nuestra gente, de Huaco, de Rivas y de Granada, comprender mejor la realidad de ellos también para poder servirlos mejor. En estos 3 años que llevamos en el 4º curso escolar que tenemos aquí en el Seminario San Pedro, nuevamente de Diriá, la experiencia ha sido muy rica. El ambiente, pienso yo que es un ambiente muy familiar. Tal vez no tenemos ese ambiente profesional de esas universidades especializadas, pero tenemos el ambiente sereno y de silencio, de oración, para poder ir desarrollando bien la formación del cristiano, del creyente y del pastor que necesitamos. Bueno, y para ir finalizando, padre, ¿cuál sería su mensaje, verdad, que usted le daría a nuestra teleaudiencia que nos está sintonizando en el programa en este día? Bien, pues mi mensaje es que ustedes también son formadores de nuestros seminaristas. Un seminario diocesano necesita de la diócesis, necesita de sus fieles para que también ellos vayan integrando todos estos ejes de su formación, estos 4 ejes, y que ustedes puedan realmente participar en esta formación de nuestros pastores. Y que oren, ¿verdad? El Señor prometió que nos iba a dar pastores según su corazón, pero Él quiso que dependiera de nosotros también. Dijo, rueguen al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Muchas gracias, padre, por haber compartido con nosotros, ¿verdad?, un poco sobre estas áreas de la formación en nuestro seminario San Pedro Apóstol. Esperamos que, pues, como decía el padre, ¿verdad?, oren ustedes por nosotros. Y vamos a ir a una pequeña pausa y al regresar con el área espiritual. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en este su programa Pescadores de Hombres. Como ya habíamos dicho, ¿verdad?, hoy estamos tratando un tema muy especial acerca de las etapas de la formación que se brinda en nuestro Seminario Mayor San Pedro Apóstol, que son la área humana, intelectual, espiritual y pastoral. Hoy nos va a acompañar el padre José Omar Carrillo, él es director espiritual del Seminario Mayor San Pedro Apóstol y el encargado de las obras de las vocaciones aquí en la diócesis de Granada. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Bienvenido a este su programa, también usted, ¿verdad?, Pescadores de Hombres. Gracias. Padre, ¿qué nos podría decir usted, verdad, acerca de la área espiritual que el seminario nos brinda en la formación a nosotros? Pues como ha dicho, la formación en el seminario se encamina en 4 aspectos de la formación, y siempre nuestro obispo, Monseñor Jorge Solórzano, cuando viene a reunirse con ustedes, les habla que muy importante, dentro de las otras áreas muy importantes, es el área espiritual, porque para formar pastores según el corazón de Jesús
el seminarista tiene que hablar con Dios, tiene que ser un hombre de Dios, tiene que hacerse ese hombre de Dios aquí. En el área espiritual es para ser ese hombre de Dios. El seminarista tiene que hablar con Dios. Si no se habla con Dios, entonces se pierde el sentido de la vocación. Dice un proverbio africano que para construir, para ser un niño, se necesita una choza, pero para hacer o formar un seminarista se necesita toda una iglesia que ora, pero un seminarista que tiene que orar. Entonces aquí en el seminario diocesano de Granada se le da acompañamiento. Yo como director espiritual les doy acompañamiento a ustedes en el área espiritual y hacemos un proyecto de vida. Cada año yo hago un proyecto de vida espiritual con los jóvenes a los que yo acompaño. Programamos nuestras visitas, nuestros encuentros, tratamos de hacerlo mensual. Cuando un seminarista siente la necesidad de venir a compartirme algo, si está pasando por un momento difícil espiritualmente, entonces yo siempre les digo, aquí están las puertas abiertas de esta oficina, aquí se les espera, y el obispo me ha enviado aquí para escucharlo a ustedes, para estar con ustedes, para escucharlo. Y siempre yo insisto en que para ser hombre de Dios se tiene que hablar con Dios, y en eso consiste más que todo el área espiritual, hacer de ustedes hombres que hablen con Dios, que dialoguen con Dios. Porque yo en algunas ocasiones les digo a los dirigidos, no se les me vea ir llenando la cabeza de la doctrina, de la cristología, de mariología, del misterio de Dios, tener una cabeza grande, pero si tenemos un corazón pequeño, entonces no estamos haciendo nada. Para formar buenos sacerdotes se tiene que hablar con Dios, porque puedo hablar muy bien de Dios, pero si no hablo con Dios, entonces no estoy haciendo nada. Entonces le toca algo difícil a usted entonces, hacernos conciencia a nosotros, ¿verdad? Lo que es la espiritualidad, el sacerdote, la espiritualidad que debemos de nosotros de seguir, ¿verdad? Y casualmente estábamos celebrando también este domingo, el domingo del Buen Pastor. El Buen Pastor. Y a propósito que vos decís que celebrábamos este domingo 26 el día del Buen Pastor, el domingo del Buen Pastor, el Evangelio decía, el pastor conoce a sus ovejas, y siempre en este encaminado con el seminarista tiene que conocer a su pastor, el pastor tiene que conocer a su oveja, y todo esto parte de un diálogo. Entonces yo comentaba con un seminarista hace un rato, hoy el Evangelio nos habla de que él conoce también a sus ovejas y sus ovejas lo conocen, pero hay otras ovejas que no son de su redil y a estas las tiene que traer. Entonces yo le decía a un seminarista hoy por la mañana, si el Señor dice que hay otras ovejas, estas ovejas a quienes pertenecen hoy, le pertenecen al diablo. Y esas ovejas se tienen que arrebatar de las manos del diablo con la oración, con sangre. Y si no, miremos a Santa Mónica, la madre de San Agustín, una mujer que oró mucho, una mujer que lloró con sus lágrimas, pero le arrebató un alma a Satanás, al diablo. Entonces, si nosotros somos las ovejas y Él es nuestro pastor, tenemos que conocerlo. Para que Él nos conozca a nosotros, tenemos que abrirnos a Él, ponernos en camino. Y también ayudarle a Él para que esas ovejas que todavía no son de su redil vuelvan, que nosotros seamos instrumentos, nosotros como sacerdotes, ustedes como futuros sacerdotes. Pero tienen que ver una experiencia de Dios para poder ayudar a Dios a traer esas ovejas hacia Él. Padre, yo le tengo una pregunta. En este proceso del área espiritual dentro del seminario, ¿cuáles son los elementos que comporta esta área para llegar al fin que se propone? Es decir, que nosotros lleguemos a hablar con Dios. ¿Cuáles son los elementos, además del proyecto de vida? ¿Qué otros elementos hay para llegar a este fin? Para llegar a este diálogo con Dios. Con Dios. Entonces siempre tratamos nuestros proyectos de vida y muchas veces tal vez no lo ponemos en el proyecto de vida,
pero yo les hablo a ustedes de los momentos de oración personal en el Santísimo, que nunca nos andemos limitando únicamente a la liturgia, al rezo de la liturgia de la hora, de las laudes, la víspera, la completa o el rezo del Santo Rosario, que no nos limitemos únicamente a esos espacios, porque esos espacios los da el seminario, pero si ustedes quieren ser hombres de Dios, quieren tener una experiencia con Dios, ustedes tienen también que hacer un espacio, dar un momento durante el día para estar con Él, para hablar con Él en el Santísimo. Es un momento hermoso del día, un momento privilegiado durante el día, el estar delante del Santísimo. Durante el día en el seminario, Padre, ¿nos podría mencionar usted, verdad, o así, o mejor dicho, cuáles son los espacios que nos brinda el seminario a nosotros para el espacio para encontrarnos con Cristo, ya sea por la oración o por la misa durante el día, esos espacios? Bueno, los espacios que les da el seminario a ustedes cada día, por la mañana el rezo de las laudes. Tenemos a mediodía el rezo del ángelo y la lectura bíblica que se hace antes del ángelo. Luego tenemos la víspera por la tarde y lo más importante, que es la Santa Eucaristía, y a la que a ustedes también se les invita a vivir ese momento como el momento más grande del día, la Eucaristía, que es donde Cristo se hace presente, donde Cristo nos fortalece, nos da su cuerpo, nos fortalece, no solo el cuerpo, nos fortalece el alma, nos fortalece el espíritu, y luego por la noche el espacio de la Santísima Virgen María. María Santísima, que así como fue formadora del primer sacerdote de su hijo, el sumo sacerdote, también ustedes tienen que amar a María, y por eso se les da el espacio del Santo Rosario para que ustedes recen con devoción y aprendan a amar a María como Cristo la amó. Luego tenemos el rezo de las completas a las 10 de la noche, que ustedes ya cansados, fatigados por el trabajo del día, los estudios, pero ustedes lo hacen con amor, y esos son espacios que les da el seminario. Ya otros espacios tienen que sacarlos ustedes para poder seguir hablando, para tener siempre esos momentos de oración. En sí, toda la vida de ustedes en el seminario tiene que ser oración. Como escuchamos bien, ¿verdad, amigo televidente? Es un poco de la espiritualidad que se vive en el seminario día a día, porque no es que se ir hasta la semana, sino diario vamos viendo esos espacios que dice el Padre Omar de la oración. Como decía un sacerdote, lo que se quiere aquí en el seminario es que nosotros tengamos un encuentro personal con Cristo. ¿Y dónde encontramos a Cristo? En el sagrario, en los diferentes momentos de oración, en los espacios que el seminario nos brinda. Y así pues nosotros vamos configurando como con ese Cristo que es el buen pastor, porque nosotros estamos formando para ser pastores de ovejas, pastores para ese pueblo que el Señor nos va a encomendar a nosotros un día. No sé si Juan Ramón tiene algo que decirnos. Padre, el Papa Francisco en la carta, en el mensaje para la jornada de oración por las vocaciones de este año, dice que toda vocación se parece a un éxodo, es decir, que a lo largo de nuestra vida de vocacionado, nosotros vamos experimentando lo mismo que el pueblo de Israel, un proceso de conversión, un proceso de purificación, un proceso donde sentimos el acompañamiento de Dios. Y qué precioso, ¿verdad?, ver el acompañamiento de Dios a través de la dirección espiritual, que en este caso usted es el que nos dirige a la mayoría que estamos en el seminario. Usted nos dirige y usted nos va acompañando en este proceso, en esta experiencia de éxodo que nosotros vamos experimentando en este caminar. Pero mi pregunta hacia usted es, ¿qué experimenta usted en este acompañamiento que nos da a nosotros? ¿Cuál es su experiencia personal en este acompañamiento? Yo lo conocía a usted como seminarista, ¿verdad? Y muchos de nosotros lo conocimos como seminarista. Y ahora que viene nos va dirigiendo espiritualmente. ¿Cuál es su experiencia? Bueno, antes de hablar de mi experiencia aquí en el seminario como director espiritual, quisiera decir algo con respecto a las palabras que dice el Papa Francisco, el éxodo del seminarista. Me habla que el sacerdote, el director espiritual, los va acompañando a ustedes, los va orientando, pero el papel más importante lo desempeña el Espíritu Santo. El protagonista, el director espiritual es el Espíritu Santo. Únicamente el sacerdote
que te acompaña es un instrumento, pero tu director espiritual es el Espíritu Santo. Él es el protagonista de tu vida y Él es el que va a ir llevándote. Por eso yo siempre trato de comenzar la oración, el inicio de una dirección espiritual. Pedirle al Espíritu Santo para que nos ilumine, para saber hacia dónde lleva estos jóvenes. Entonces, y mi experiencia como director espiritual aquí en el seminario, ya voy sobre los 3 años con de estar acompañándole en la dirección espiritual. A ustedes los conocí desde primera filosofía. Bueno, en un principio para mí fue difícil, porque recién ordenado venir a esta casa de formación y como director espiritual con una tarea tan delicada, pero yo le dije al Señor, Señor, si vos ahí me necesitas, ahí estaré. Sé que vos me vas a dar la gracia para saber orientar y acompañar a estos muchachos. Y como les digo muchas veces a ustedes, yo quisiera tener más experiencia para saber acompañarles mejor, para saber iluminarles mejor. Pero yo me siento contento, sobre todo cuando miro que salen ya sacerdotes y digo, a este yo lo acompañé en la dirección espiritual. Con platiqué muchas veces, a este muchacho lo confesé, yo como sacerdote casi recién ordenado, para mí es una experiencia hermosa. Al inicio fue difícil, como les digo, pero ya uno en el camino va encontrando la alegría, el sentido a este servicio. Entonces yo me siento contento aquí en el seminario sirviendo de esta manera. Es importante eso que usted nos ha dicho, ¿verdad, Padre Omar? Y primeramente agradecerle a Dios, ¿verdad?, por habernos dado la oportunidad a nosotros de conocerlo a usted y de habernos puesto en nuestro camino como director espiritual, y irnos formando la conciencia a cada uno de nosotros los seminaristas aquí en el seminario. Y gracias también, Padre, por acompañarnos en su programa Pescadores de Hombres. Esperamos pues que nos vuelva a acompañar en otra sección y compartir con nosotros algo más que nos ayude a nosotros, tanto a nosotros los seminaristas aquí en el Seminario Mayor San Pedro Apóstol, como también a los televidentes que nos están sintonizando en su programa Pescadores de Hombres. Pues, muchas gracias, Padre. Bueno, estamos siempre a la orden para compartir y prestos para servir en este programa. Muchas gracias. Esta ha sido la entrevista que les hemos brindado con el Padre Omar Carrillo. Hemos llegado al final, hermanos televidentes, de su programa Pescadores de Hombres, esperando haber llenado sus expectativas, inquietudes y todas aquellas dudas que ustedes pudieran tener sobre esta área o sobre el tipo de formación que recibimos nosotros, los seminaristas del Seminario Mayor San Pedro Apóstol. Agradeciéndole también a los que nos acompañaron con sus entrevistas, al Padre Omar Carrillo y al Padre Rector, el Padre Francisco Solano. Les invitamos a seguir sintonizándonos en su programa Pescadores de Hombres, en el mismo canal y a la misma hora. Una noche de sudor en una barca en pleno mar, mientras el día amanece ya, aún tus redes vacías están.